Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los Patriotas Furiosos en medio de esta crisis sanitaria que está afectando a nuestro país, como todos ustedes saben. Pero el país tiene que seguir caminando, ¿no es así? Y hay algunos hechos que son realmente sorprendentes, que en medio de esta crisis sanitaria que está viviendo nuestro país, donde las autoridades se están enfocando en sacar adelante nuestra patria de diferentes formas. Hemos visto como, por ejemplo, el ministro Jaime Mañalich está teniendo una labor bastante próspera, bastante buena en la administración de esta emergencia sanitaria. A pesar de todos esos esfuerzos, tenemos claro que da la impresión de que a un sector de la izquierda de este país le, le da lo mismo lo que va a hacer en el país. Es decir, incluso uno llega a pensar que tal vez ellos desearían que los esfuerzos que está haciendo el ministro Mañalich fracasaran para sacar rédito político. Es decir, todo se puede esperar, ¿no es así?, de la actitud que tiene en este sentido, por ejemplo, la izquierda más extrema de nuestro país. Eh, Hay un indicador que resultó realmente sorprendente para mí en relación, por ejemplo, a la actitud que han tenido los alcaldes en el último tiempo. Ustedes saben, queridos patriotas, que ellos se han caracterizado por frecuentar en forma permanente los medios de comunicación, como los matinales, por ejemplo, ya sea el canal 13, el canal 11, del canal 7, del canal 7, que supuestamente es el canal de todos los chilenos. Se han caracterizado por visitarlos en forma exagerada. Hay una empresa que se preocupó de hacer una especie de análisis de las visitas que han hecho los alcaldes, por ejemplo, eh, a los medios de farándula, podríamos decir. Un estudio de Conecta Media publicado por el Mercurio reveló cómo la presencia de los alcaldes en matinales ha aumentado en los últimos 8 meses. Y por ejemplo, hay números que son sorprendentes. Por ejemplo, se dice que este estudio reveló que el alcalde Joaquín Lavín ha aparecido 101 veces en los matinales. Lo sigue, por ejemplo, Rodolfo Carter de la Florida con 54 apariciones en los matinales, y posteriormente sigue Evelyn Matei con 52% de asistencias a los matinales. Recordemos que a raíz de esto, el Contralor de la República hizo una recomendación a los alcaldes a dejar de asistir a los matinales y que se preocuparan de administrar sus comunas. A raíz de esto, por ejemplo, recordemos que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, se rió y se mofó prácticamente del Contralor de la República, diciendo que él era el que estaba friolizando la labor del Contralor al hacer esta recomendación a los alcaldes. Pero no es así. El Contralor de la República estaba tratando de hacer algo útil realmente. Y es decir, son bastante vergonzados los alcaldes, no es así, de asistir en forma grosera a los matinales. Esto cuando uno dice esto, no está limitando la posibilidad de que los alcaldes acudan de vez en cuando, a los programas matinales a, a dar alguna versión, a dar alguna entrevista. Pero 101 veces en los últimos 8 meses ha estado el alcalde Lavín visitando los matinales, la alcaldesa de Providencia de Matei también, y el alcalde de la comuna de La Florida, 54 oportunidades. Ahora, recordemos que específicamente desde que comenzó el problema de la crisis sanitaria, los alcaldes se han hecho famosos por asistir a estos matinales a, en el fondo, dar medidas que son bastante populistas, porque los alcaldes dan medidas populistas que dejan en contento a todo el mundo, al decir se tiene que declarar el cierre absoluto, la cuarentena total. Pero resulta que ellos ven el efecto inmediato, pero no ven la crisis macro, es decir, donde están involucrados temas de economía en el país, temas de producción agrícola en el país, etcétera, etcétera, etcétera. La autoridad central de nuestro país ha tratado de compatibilizar las necesidades, por ejemplo, de que la gente siga trabajando, las necesidades de que los mercados de agricultura, por ejemplo, sigan vendiendo sus productos, y también con la protección sanitaria que necesitan las personas. Por eso se ha llegado a esta especie de cuarentenas que han sido focalizadas en algunas comunas, y también han ido progresivamente aplicándose, y otras han sido liberadas para mantener produciendo al país.
acá no es tan fácil como cerrar por meses un país. La mayoría de las personas, la mayoría de nuestros compatriotas, de los chilenos, no puede darse el lujo de dejar de trabajar, dejar de ir a sus lugares de trabajo o dejar de tratar de producir un poco de dinero para mantener a sus familias. En nuestra patria no toda la gente puede darse el lujo de quedarse en casa por un mes, por 2 meses, porque hay mucha gente que vive de su esfuerzo diario y con ese esfuerzo diario que realizan, con su trabajo diario pueden llevar el alimento a sus casas. Tampoco pueden cerrarse, por ejemplo, absolutamente los mercados donde se abastecen los productos agrícolas, porque eso significa que la producción agrícola deja de llegar a los consumidores y también los productores agrícolas entran en una quiebra absoluta. ¿Dónde van a vender sus productos agrícolas? Entonces, cuando el gobierno central de nuestro país toma una determinación, tiene que considerar todos estos factores. No es una decisión focalizada a una comuna. Desde este punto de vista, las medidas que pretenden que se instauren, por ejemplo, los alcaldes son en cierto grado bastante populistas porque ellos dicen, cerremos la comuna. Pero, ¿y cómo se va a mantener esa comuna? La gente pobre que vive en esa comuna, o la gente no solamente pobre, sino que la gente de clase media hacia abajo, que en forma permanente necesitan estar llevando sus ingresos a las casas, ¿cómo lo van a hacer? Estas medidas de cuarentena tienen que ser principalmente medidas voluntarias, es decir, que las personas que puedan quedarse en sus casas se queden en sus casas y que las personas que tengan que verse obligadas a trabajar, a ganarse sustento diario, lo hagan con la máxima responsabilidad, tomando las medidas necesarias de protegerse, no sé, con una mascarilla, con guantes, etcétera, etcétera. La autoridad sanitaria de este país, encabezada por el señor Jaime Mañalich, lo están haciendo de una forma bastante buena. Formas perfectas no hay, pero lo está haciendo bien. A pesar de los torpedeos que está recibiendo en forma permanente, el ministro Mañalich está cumpliendo una función bastante buena. Ahora quiero referirme también a lo que pasó el fin de Semana Santa, donde pese a la recomendación sanitaria de la autoridad y donde pese al establecimiento de cordones sanitarios, hay muchas personas que rompieron esas barreras sanitarias y que se desplazaron a diferentes puntos de nuestro país, específicamente haciendo caso omiso a las recomendaciones sanitarias, se desplazaron a sectores costeros, etc. Todos quisiéramos ir a la costa, todos quisiéramos ir a los lugares donde acostumbrábamos a ir en épocas normales, pero estamos en una emergencia sanitaria de nivel mundial y hay que respetar, hay que respetar, hay que quedarse en casa. Lamentablemente hay que hacerlo. No se pueden vulnerar, no se pueden violar los cordones sanitarios que está estableciendo la autoridad encabezada por el ministro Jaime Mañalich. Así que, como les decía, queridos patriotas, por ejemplo, esta actitud de violar, de siempre buscarle la quinta pata al gato, de siempre ver cómo se pueden evadir las responsabilidades que está estableciendo la autoridad sanitaria, ya debe terminar de una vez por todas, porque de esta forma no vamos a llegar a ninguna parte y no se va a poder establecer un cerco efectivo para controlar la infección sanitaria que está afectando a todo el mundo. Recordemos, por ejemplo, que en relación a lo que les acabo de decir anteriormente, de la violación de los cordones sanitarios que hubieron en nuestro país, Carabineros cifra en 1.127 los vehículos devueltos y en 963 las personas detenidas por violar las cuarentenas el fin de semana largo. Desde la institución policial también señalaron que entre el jueves y la noche del domingo ingresaron a la capital 5.940 vehículos. Durante las últimas horas, distintas autoridades han realizado balances por el fin de semana largo que se vivió en el país en medio de la situación de la emergencia sanitaria, que tiene a varios sectores con medidas restrictivas para libre tránsito. Luego de los 4 días que rigieron las medidas, el general Manuel Valdés, jefe de tránsito y carreteras de Carabineros, entregó el consolidado respecto a lo que pudieron fiscalizar en las carreteras. Al respecto, el uniformado indicó que hasta las 19:30 horas de ayer, domingo, más o menos habían ingresado a la región metropolitana por las 5 carreteras principales 5.940 vehículos. La gente
no hace caso. La gente vulnera las barreras sanitarias. Y a raíz de esto, por ejemplo, hay algunos alcaldes que se huelgan y dicen, no, se dan cuenta que la emergencia y las barreras tienen que ser una cuarentena absoluta. Y caemos en lo mismo. Señores alcaldes, no todos los chilenos ganan los millones que ganan ustedes. Hay chilenos que ganan muy poquita plata y que esa poquita plata la necesitan ganar prácticamente todos los días para poder alimentar a sus familias. Si esos chilenos tuvieran recursos, tuvieran un fondo económico, podrían perfectamente quedarse en sus casas, pero no todos lo pueden hacer. Y eso es necesario tenerlo claro. Cuando pase esta emergencia sanitaria, el país va a necesitar ponerse de pie nuevamente en el aspecto económico, abrir las empresas que están quebradas, volver a reactivar la economía. Y en la medida que esta economía, que este círculo que mueve la economía se haya atrofiado menos, va a ser más fácil ponerlo nuevamente en circulación. Y eso siempre hay que tenerlo presente. Para terminar, vamos a señalar, queridos patriotas, que el ministro Figueroa, que es el ministro de Educación, admite que el retorno a clases presenciales el 27 de abril es prácticamente imposible y que definitivamente el Mineduc, el Ministerio de Educación, se abre a posibles vacaciones en septiembre. Esto, el titular de Educación lo reiteró que la decisión de retornar a las salas depende de la autoridad sanitaria, mientras que aseguró que es muy probable que se genere un espacio para el descanso para las fiestas patrias. Desde este lunes los escolares que se encuentran en vacaciones de invierno como consecuencia de la medida adoptada por el Ministerio de Educación en medio de la crisis por la emergencia sanitaria. Recordemos que en relación a este tema, el Colegio de Profesores está prácticamente anticipándose a los hechos que debe determinar la autoridad sanitaria y diciendo ellos que va a ser imposible que el 28 de abril se recuperen, se vuelvan a tomar las clases. Y ellos se mantienen en esta dinámica de hacerle como una bicicleta a la autoridad, es decir, de anteponerse bajo la lógica Katy Barriga. Podríamos llamar la lógica Katy Barriga. ¿Recuerdan ustedes que Katy Barriga se anticipaba a los informes que iba a hacer el ministro Mañalich, y ella siempre se anticipaba a decir que no, que murió otra persona, que murió otra persona? Es decir, podríamos establecer esta lógica de anticiparse no solamente como una bicicleta, de hacerle la bicicleta a la autoridad, sino que la técnica Katy Barriga podríamos llamarla ahora. Entonces el Colegio de Profesores usa la técnica Katy Barriga y se antepone a la decisión que vaya a tomar la autoridad sanitaria en este país, y dicen ellos que en ningún caso se pueden anticipar la vuelta a clase para el 28 y que las vacaciones tienen que permanecer y que tienen que hacer que las vacaciones no se pueden mezclar con este tiempo de para. Sin esperar que la autoridad sanitaria, que vuelvo a insistir, lo está haciendo bien este país, tome la determinación. Lo más probable es que el ministro Jaime Mañalich, que es la autoridad sanitaria, determine que no van a poder reanudarse las clases a fines de abril. Eso es lo más probable. Pero el Colegio de Profesores, que todos sabemos está infiltrado por el comunismo, quieren hacer o que quieren tomar esta medida casi populista de anticiparse a la medida que tome la autoridad sanitaria. ¿Quién les cree? Yo en lo personal no les creo y pienso que casi ningún chileno les cree. Vamos a dejar hasta acá este comentario, queridos patriotas, concentrándonos nuevamente en lo que les he venido pidiendo en los últimos días: respetar las determinaciones que tome la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria lo está haciendo bien, pese a los torpedeos de la izquierda, pese a que la izquierda todo lo encuentra malo, y ninguna medida que tome el gobierno, o en este caso la autoridad sanitaria, la encuentran aceptada. Es increíblemente sorprendente. De acuerdo a la última encuesta de la CADEN, hay un alto número de chilenos que estiman que el gobierno no está tomando las medidas adecuadas para combatir esta crisis sanitaria. Entonces yo me pregunto, ¿esa gente en qué mundo vive? ¿Por qué no comparan las cifras que se están demostrando acá en Chile en el tema sanitario con las cifras del mundo o con las cifras de los países vecinos? Entonces, ¿cómo pueden decir que el gobierno no está tomando las determinaciones sanitarias correspondientes?
acá hay que ser claro, incluso en el mundo patriótico. Una cosa es haber estado en contra de cómo el gobierno de Sebastián Piñera combatió el estallido de la delincuencia, el estallido terrorista que ocurrió el 18 de octubre, y otra cosa totalmente diferente es juzgar lo que se está haciendo ahora en medio de esta crisis sanitaria. Lo anterior, el combate a la crisis, al estallido de la delincuencia, fue negligente y mal hecho. Pero lo que se está haciendo ahora en torno a la crisis sanitaria es bueno y hay que simplemente reconocerlo. Y volvemos a insistir, esperemos que este éxito que está teniendo esta administración en el combate de la crisis sanitaria le dé fuerza para que cuando pase esta crisis sanitaria, el otro efecto del estallido de la delincuencia pueda ser retomado de una forma dura y que sea útil y beneficioso para nuestra patria. Nos estamos viendo en un próximo programa, si Dios Todopoderoso así lo quiere. Queridos patriotas, que viva Chile.